De acuerdo, pues vamos a proceder al acto de defensa de la tesis doctoral Turismo, Pobreza y Desarrollo Sostenible en el Perú, los casos de Cuzco, Cajamarca y La Libertad, defendida por la doctoranda Jessica Ruth Figueroa Pinedo. En el tribunal tenemos Núria Moreré como secretaria, doctora Núria Moreré, secretaria del tribunal, y como vocal primero el doctor Jesús Contreras. Entonces, usted tiene 45 minutos como máximo para exponer resultados de su tesis de doctorado. Una vez haya finalizado, procederemos los miembros del tribunal a hacer una serie de comentarios, sugerencias, críticas. Y una vez hayamos terminado los tres miembros del tribunal y hayan intervenido también, si así lo desean, los doctores presentes aquí en la sala y también su codirectora, usted tendrá derecho a réplica y podrá o no responder a todos los comentarios y preguntas que aquí se le han hecho. ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, puede comenzar. Muchas gracias a los señores miembros del tribunal. Ante todo, buenos días. Buenos días también al público presente. El tema de mi tesis doctoral que presento esta mañana se titula Turismo, Pobreza y Desarrollo Sostenible en el Perú, los casos de Cusco, Cajamarca y La Libertad. En esta diapositiva pueden ver el contenido o la estructura de esta presentación. En primer lugar, haré una introducción y explicaré el interés que me motivó a realizar esta investigación, un planteamiento del problema, los objetivos propuestos, la pregunta de investigación que dio inicio o que me guió durante toda la investigación, las orientaciones teóricas y metodológicas, los principales autores que me ayudaron a responder a los objetivos, los casos de estudio planteados, la discusión de los resultados, finalmente las conclusiones a las que hemos llegado con este trabajo y el corolario, que son las investigaciones a futuro que se pueden desprender de este trabajo. Mi interés por estudiar el tema del turismo en el marco de las condiciones de pobreza y desarrollo sostenible surgió hace algunos años cuando realizaba mis estudios de maestría. En mi búsqueda bibliográfica descubrí que la Organización Mundial de Turismo había publicado varios documentos sobre este tema. Descubrí también que en los últimos años el tema de la pobreza había tomado gran importancia debido al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en muchas regiones a nivel mundial y sobre todo a la enorme desigualdad socioeconómica que se dan en el intercambio turístico entre países y continentes. Cabe notar que en lo que se refiere a este último punto, América Latina es un espacio turístico donde se manifiestan altos índices de desigualdad social, donde el gap entre las clases altas y populares son muy altas. Es por ello que el objetivo de disminuir la pobreza hacia el año 2015 fue uno de los objetivos principales de la declaración propuesta por las Naciones Unidas en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese sentido, son numerosas organizaciones e instituciones a nivel internacional que han elaborado estrategias, varias propuestas, investigaciones acerca del tema. La OMT también ha mostrado su preocupación sobre el tema y propone al turismo como una herramienta poderosa para disminuir la pobreza en los países menos favorecidos, proponiendo que el crecimiento de las prácticas turísticas con el desarrollo de las regiones socioeconómicas deprimidas y la entrada de divisas de los países opulentos ayudaría al crecimiento socioeconómico de los países visitados. Es así que el planteamiento del problema, con estas perspectivas abiertas por estos documentos y organizaciones, y también por los planteamientos de la OMT principalmente, me pareció que el espacio peruano resultaba ser un caso interesante para servir de test a los planteamientos mundiales definidos por los organismos internacionales. El turismo internacional en el Perú creció en las últimas décadas, de 359.000
turistas en el año 1998 a 2.528.000 en el 2012. Así también el crecimiento de divisas aumentaron enormemente, atribuidos a las visitas de las prácticas en relación a las prácticas turísticas, restauración, hotelería y artesanía. Frente a estos hechos, me quedaba pues investigar y verificar si esas perspectivas optimistas se daban en un espacio de actividades turísticas muy significativas a nivel peruano. Escogí 3 regiones: Cusco, Cajamarca y La Libertad, para llevar a cabo esta investigación. Son 3 regiones con sus propias características socioeconómicas, por lo tanto, del punto de vista teórico, ofrecían sendos datos para realizar estos testes empíricos que me autorizarían a formular un diagnóstico sobre las prácticas turísticas y su aporte a las soluciones previstas por los organismos como la OMT, PNUD, Banco Mundial. Además, presentaban, en términos generales, algo que desde el inicio me llamó la atención. La presencia de espacios de pobreza persistentes pese al aumento indiscutible del flujo turístico, tanto nacional como extranjero. Esa situación paradójica en el Perú me sirvió de estímulo para profundizar el tema que hoy presento a vuestra consideración. En este mapa se pueden ubicar las 3 áreas de estudio que he señalado. En el sur se puede ubicar aquí el área de Cusco. Luego en el norte tenemos el departamento de La Libertad, principalmente Trujillo, y Cajamarca, ¿no?, que está en la Sierra Norte. Son estas 3 regiones que hemos estudiado. El objetivo general planteado para esta investigación es estudiar la relación entre el turismo y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones marginadas social y culturalmente por su condición de pobreza. Analizar la capacidad que tienen las prácticas turísticas como factor de desarrollo económico sostenible en los espacios subdesarrollados. Formulado de manera más sencilla, este objetivo general responde a nuestra pregunta de investigación planteada, que es la siguiente: ¿en qué medida la existencia de prácticas turísticas en un espacio socioeconómico y sometido a condiciones de pobreza es una garantía de un futuro desarrollo económico sostenible de las poblaciones visitadas por el turismo? Esta es la pregunta que ha guiado mi investigación, a lo largo de toda la investigación. Habiendo pues identificado claramente los objetivos, el objetivo principal, la pregunta de investigación, me quedaba la tarea de armar los conceptos adecuados para que los datos empíricos nos proporcionaran las razones de una generalización que no fuera más allá de los límites impuestos por los hechos. Obedeciendo a esta regla metodológica, traté de definir lo que serían mis objetivos específicos. En primer lugar, definir teóricamente los lazos que existen entre las nociones de pobreza, prácticas turísticas y desarrollo sostenible. En segundo lugar, analizar el planteamiento y el papel que juegan los principales organismos internacionales en la relación a la pobreza y el turismo. Como tercer objetivo específico, analizar el panorama económico del turismo en el Perú y su participación en el PIB nacional. Analizar también el espacio económico y la situación actual del turismo en las 3 regiones mencionadas: Cusco, Cajamarca y La Libertad, precisamente Trujillo. Ahora bien, con el propósito de responder rigurosamente a los objetivos planteados, pasé revista la literatura que me proporcionaba las bases teóricas para la comprensión de los fenómenos que, regla general, hacen parte de la ecuación turismo-pobreza. En el análisis de literatura sobre los temas relacionados con la pobreza, desarrollo sostenible y turismo, abren algunas líneas de investigación que, partiendo de puntos de vista distintos, muestran la amplitud de los problemas tanto teóricos como prácticos. Del punto de vista teórico, nos llamó
mucho la atención las dificultades que cada uno de los estudios sobre pobreza ha tenido en la retención de los elementos que la definen. Lo que parecía una simple operación de rutina resultó ser una operación compleja y muy diferenciada en campos que difícilmente entran en una perspectiva común. Turismo, desarrollo sostenible y pobreza, un campo complejo, teórico complejo y diferenciado. Tradicionalmente, y lo siguen siendo hasta ahora, en los índices de ingresos individuales o domésticos que determinan en una sociedad el rango socioeconómico de las personas o grupos, y durante muchos años el ingreso del padre de familia daba la pauta de riqueza o pobreza familiar. En ese contexto, el binomio pobreza-riqueza se definía estrictamente por la condición socioeconómica del jefe de la unidad familiar. Sin duda, era un índice estadístico que sugería perspectivas de análisis y mostraba una situación socioeconómica de los individuos y grupos. Sin embargo, era un índice global que se podía profundizar o estudiar a partir de otros puntos de vista. El autor, Rolando Arellano, el gran especialista peruano en marketing, es una versión contemporánea de ese mismo método, ya no basado en el análisis de ingresos, sino más bien en la capacidad de consumo de los individuos. Lo cierto es que los estudios de PNUD, OMT, Banco Mundial y otros organismos internacionales me llamaron posteriormente la atención hacia uno de los economistas contemporáneos muy importantes, que es Amartya Sen. El problema de la pobreza es una de sus grandes preocupaciones, tanto teóricas como prácticas. Confrontar su pensamiento y su enfoque con, por ejemplo, los estudios de la OMT, es hablar de dos universos totalmente dispares. La OMT va por senderos estructurales, clásicos, hasta cierto punto superficiales, en la medida que los elementos de juicio son muy globales y demasiado amplios que puedan ser pertinentes en una investigación rigurosa. En cuanto a Sen, su perspectiva revolucionó el enfoque de este estudio sobre la pobreza, subrayando el rol del individuo en la percepción misma de la desigualdad que caracteriza la práctica del pobre. Sen se alejó de la perspectiva descriptiva de corte estructural para adentrarse a una visión más cercana de las necesidades del individuo. Bajo esta perspectiva, la pobreza y los índices o variables retenidos para definirla responden a una perspectiva totalmente opuesta a las orientaciones de la Organización Mundial de Turismo. Según Enrique Urbano, el enfoque de la OMT se presenta como un discurso ideológico del capitalismo avanzado y la definición y variables elegidas por Sen como una opción personal basada en las habilidades del individuo y la capacidad de potenciarlas.